Vamos a empezar hablando de los trastornos de la conducta alimentaria, que en la mujer están mejor perfilados y, bueno, la población general puede tener ciertas nociones para identificarlo, más o menos bien, pero no es así en el hombre. Los hombres también podemos tener trastornos de la conducta alimentaria, pero de este tema se habla menos. Entonces, cuéntanos un poco cómo se manifiesta en el varón un trastorno de la conducta alimentaria y, sobre todo, qué diferencias hay con los TCAs en la mujer. Vale. Sí, que los varones sí pueden tener TCA. Lo que pasa es que yo creo que hay nula o escasa conciencia de ello a nivel social. Entonces, si no sé que existe, no lo voy a reconocer. Y además sí que tienen particularidades, ¿vale? A nivel físico no hay marcadores como la menorrea en hombres, lo cual dificulta también. Supone un problema. Claro. Y luego sí que hay diferencias. A nivel, por ejemplo, de edad, hay diferencias ya. En la mujer suele debutar, se ve como cada vez empiezan antes, ¿vale? Pero el pico, el repunte, suele ser entre los 12 y 14 años. Muy temprano la mujer, ¿no? Muy precoces. Muy precoz, sí. Sí. Y en hombre se ve ese pico entre los 16 y 19. Entonces son un poquito más tardíos. Es decir, al final de la adolescencia, un periodo un poco más tardío que la mujer, ¿no? Eso es. Bueno, luego las diferencias a nivel de prevalencia también, ¿vale? Podríamos decir que de 10 personas es un ratio 10-1. Ganando las mujeres. Es decir, de cada 10 TCA en mujeres o de 9, 1 ocurre en hombres. ¿Y no crees que aquí tiene mucho que ver lo que has dicho justo al principio, el escaso reconocimiento? Es decir, hay muchos que no están diagnosticados, ¿no? Claro. Claro, es que hay hombres que ni siquiera lo saben. O se plantean que exista ese... Y a nivel de profesionales también cuesta detectarlos, porque, por ejemplo, instrumentos diagnósticos hemos tenido hasta hace poco. Y la mayoría tenían preguntas, así a título de curiosidad, había ítems, ¿vale? En estos instrumentos de cribado que eran como, ¿estás preocupado por el aspecto de tus caderas? Ya. O, no sé, el grado de deseabilidad de tener la tripa plana. Y un hombre con TCA eso lo ve raro. O sea, ¿cómo le pasas esas preguntas? Realmente es que no estaban adaptados. Sí, que era un modelo quizás más adaptado a la mujer, puede ser, claro. Y nada adaptado al hombre, ¿no? Claro, es que esto también parte de que si tú haces un estudio y en una unidad hospitalaria tienes, números redondos, 100 personas ingresadas, de las cuales 90 son mujeres, a veces es que no te compensa procesar los datos de los varones y han quedado un poquito excluidos. En la sombra, excluido totalmente. Claro. Claro. Sí, me recuerda un poco a las enfermedades raras, ¿no? Que al final no se estudian, no se tratan y pasa lo mismo. Por eso era importante hablar de este tema y crear conciencia social sobre este tema. ¿Cuáles son los TCA más frecuentes en varones? Bueno, los más frecuentes son los no especificados, TCANE. Son no las especificados. Siglas. Eso es, que suelen no reúne criterio completo para uno específico, pero sí un poquito de cada. El trastorno por atracón, ¿vale? Es el más frecuente y tiene más o menos la misma prevalencia entre hombres y mujeres. Luego la bulimia, que es un 30% en hombres. Y, bueno, aproximado, estos datos con pinzas. O sea, un 30% de todos los TCA en hombres son bulimia. Eso es. Vale. Y anorexia. Anorexia en varón. Más o menos un 10% o algo así, pero claro, esta cifra... ¿La vigorexia la clasificamos como un TCA en el DSM? No lo sé, lo pregunto. Genera controversia, al igual que el trastorno de la conducta alimentaria en hombre, porque es que es un poco diferente. El eje central en el TCA en el varón tiene un fuerte componente, orbita alrededor de la actividad física. Es diferente, la mujer tiene... suele ser
más esclava de la cifra. Sí. Tiene un dígito. Es habitual encontrar un dígito ideal, ¿vale? El dígito objetivo en el que yo me siento bien. Ellas Quiero- tienen en la cabeza, pasando ahora a la mujer, ese dígito objetivo, es decir, ese número Es donde me habitual. encuentro en paz conmigo misma, que es peligroso ese concepto, ¿no? Es habitual tener un dígito objetivo y un dígito del que no quiero pasar. Interesante. O sea, Como como un tienen punto una límite especie al de- que no quiero sobrepasar Sí, y a veces un en objetivo ideal, anorexia, ¿no? sí, a veces en anorexia se da. ¿Y el varón Y también? No, Ah. el varón es centrado en el, digamos, ratio músculo-grasa. Sí. Más centrado en la imagen, en su silueta, no en el dígito, no en la cifra. Claro, en no cómo en se el ve mi número. cuerpo, ¿no? Que es Claro, algo más subjetivo incluso. Claro, la mujer es más, a ver, en términos generales, buscar la delgadez, sin más, ¿no? Podría decirse, con estar delgada me Sí. vale. Y el hombre buscar la estética, ¿no? A lo mejor. Eso o la es. estética que él considera como adecuada, ¿no? Que a Eso esto es. me imagino que enlaza mucho con, digamos, la influencia de las redes sociales y la búsqueda de un cuerpo perfecto, pues influenciada por todos los modelos fitness que vemos en redes sociales. ¿Cómo crees que las redes sociales han influenciado al TCA en el varón? ¿Ha hecho que haya más? Igual, ¿no? ¿No tiene relación? ¿Qué piensas sobre eso? Yo creo que puede ser que sí, que haya ejercido algo de influencia, sobre todo en población homosexual, bisexual, transexual, que están más... las redes son mucho más agresivas en ese aspecto, están mucho más orientadas a la estética, ¿vale? Curioso. Y no tanto Instagram, sino, por ejemplo, aplicaciones de citas como Tinder, en la que el componente estético es ya imperante. Exagerado, ¿no? Sí, imperante. Y es si no llamo la atención, soy descartable. Claro, que Es una fíjate la especie de- palabra, ¿no? Son Descartable, ¿no? asociaciones, ¿eh? Yo no No que sé, yo piense eso, es que yo escucho. no entiendo cómo funcionan esas aplicaciones desde dentro, pero ¿crees entonces que aplicaciones como Tinder han aumentado la prevalencia o la incidencia de trastorno de la conducta alimentaria en varones o en ciertas poblaciones de varones? Puede ser, a ver, es que realmente yo pienso que esto es multifactorial. Bueno, tu opinión. Entonces, claro, tu autoestima, que tenga valores, principios fuertes que te haya transmitido la familia, que tengas el concepto de salud integrado en tu propia identidad, ¿vale? Pero sí, claro, población vulnerable. Es que, claro, Es que hay población muy vulnerable porque homosexuales, por ejemplo, que han sido juzgados desde pequeños claro. con no te muevas así, esta postura no, ponte no sé qué, no sé cuánto, no. Es que es difícil si creces así, con las dudas que te supone ya, darte cuenta como que tu rol a nivel de identidad, orientación sexual, tienes dudas, no es el se esperado. te está corrigiendo como señalando algo que ha de ser corregido al fin de cuentas. Claro. Como que, y cuando algo ha de ser corregido, tú lo interpretas como que hay un fallo. Cosa que no que eres no válido. entiendes. Eso es en un momento vulnerable. Eso, una persona que crece así todo el tiempo, luego su cuerpo tampoco lo interpreta como un lugar seguro. Yo creo que eso sí puede ser. Factor de riesgo, ¿no? Claro, factor de riesgo. Y si ya las aplicaciones de citas, tal, es la foto. Te validan por tu imagen y ya está, porque obviamente no pueden conocer más allá de ti salvo la imagen que tengas, ¿no? Y te Claro. validan o te rechazan por tu imagen. O sea que entiendo que sí debe ser un factor de riesgo. Y hay algún estudio sí he leído de que pues eso es un factor de riesgo para trastornos de la conducta alimentaria en el varón. Siempre será algo muy individual, pero en general no creo que a la persona que tenga otras susceptibilidades le sea favorable este tipo de aplicaciones. Claro. Y si tenemos un hermano, un amigo, un hijo, digamos, ¿qué signos de alerta puedo o tengo que tener en la cabeza para saber pues, que esa persona pueda estar desarrollando un TCA, ese varón pueda estar desarrollando un problema con la conducta alimentaria? Bueno, el varón suele tener
se suelen apreciar conductas como, por ejemplo, que deje otras actividades que antes disfrutaba y ahora se centre solo en el gimnasio. El desplazamiento, deje, ¿no? eso es, desplaza amistades que no coincidan con ello, empieza a relacionarse solo con ese círculo. De repente, al final es el malestar que le supone porque lo vive desde una alta exigencia, perfeccionismo. Está asociado a rasgos de intelectualización, de comportamientos obsesivos. Lo lleva de forma muy rígida, ¿vale? Y cualquier cosa que le haga saltarse su rutina alimentaria y deportiva le provoca un profundo malestar, ¿vale? El malestar que le puede provocar a una mujer con anorexia pensar en esa ganancia de peso es lo que a él le provoca el hecho de romper esa rutina. Salirse de su patrón y de ese rutina. Eso es, ese patrón. Entonces son muy rígidos con ello. Claro. Dejar eventos sociales de lado, tener dificultad a la hora de mostrar su cuerpo en el vestuario del gimnasio, huir de planes de piscina. Estar continuamente chequeando el físico, ¿no? A ver cómo está. Reaseguración también. No ser capaz de... Al final le produce muchísimo malestar salirse de... Estás de vacaciones y siente la necesidad imperiosa de... no, porque yo cada 3 horas tengo que tomar esto. Además suelen tener sus alimentos... Sí. Hay diferencias también respecto a la elección de los alimentos. Por ejemplo, en bulimia, las mujeres son más de... Se ha visto en estudios, parece ser que tiran más hacia los dulces o la alternancia dulce-salado. En cambio, en el varón es más normalmente salado, embutidos, cosas así. Sí, proteína, me imagino, sí. Sí, limitan muchísimo la ingesta a diario, dirigida sobre todo a proteína. Puedes ver barbaridades como que se alimentan exclusivamente de proteína, excepto cuando hacen las cheat meal. Sí, bueno, al final en el varón veo que es algo muy ligado a la cultura de gimnasio en general. Veo que hay muchas, digamos, pues, similitudes, ¿no? ¿Y cómo impacta la masculinidad y los roles de género en el reconocimiento o en la prevalencia de los TCA en el varón? Es algo relacionado, me imagino. Está relacionado porque, claro, es que los TCA se han visto siempre desde una perspectiva femenina. Toda la divulgación ha ido orientada hacia las mujeres. Todo es que hasta los test que puedes pasar para hacer un cribado, detectar, todo era orientado a la mujer. Entonces, y también las sutiles diferencias que hay. Un hombre no es tanto, es que no es que le genere ansiedad comer. Es que lo que le genera ansiedad es salir de esos horarios. No comer lo que él tiene previsto o no comerlo cuando lo tiene previsto. Claro, la ansiedad de no entrenar. Entonces es que es diferente. Y si los profesionales sanitarios igual no están atentos a eso, como claro, tú comes, tú entrenas. Es algo bueno, ¿no? Quiero decir, hay que diferenciarlo de la persona a lo mejor disciplinada, que tiene su rutina, que entrena, que come bien, pero que no sufre cuando por cualquier motivo no puede hacerlo perfecto un día, ¿no? Creo que esa es la diferencia. Eso es, una persona disciplinada, quiero pensar que lo disfruta. Claro. Y esto es desde una autoexigencia muy fuerte que genera una alta carga de ansiedad a la más mínima desviación del plan. Que al final es eso. La falta de flexibilidad es lo que veo aquí que diferencia, ¿no? Es decir, cuando salirte de tu ruta te genera ansiedad, pues ese es, digamos, el signo de alarma, lo que nos tiene que encender las alertas. Mientras que una persona que, aun siendo muy disciplinada, pues que tenga una rutina muy bien marcada, yo tengo una rutina perfectamente marcada, lo que pasa es que, bueno, que si me salto un día esa rutina, pues tampoco me pasa nada, ¿no? Claro. Entonces eso yo creo que es lo que la gente tiene que tener aquí, claro. Eso es. Muy interesante todo. Bueno, y si ya he reconocido que un familiar o un amigo pueda tener un problema de este tipo, ¿cómo le ayudo, no? A lo mejor en ese momento en el que él todavía no lo ve y por lo tanto no va a buscar ayuda profesional,
¿cómo le ayudo yo? Como amigo, como padre, madre o como hermano, hermana, ¿cómo le puedo ayudar? Si es que le podemos ayudar. Un TCA no se tiene porque quiere. No, Nadie quiere. O sea, claro, no sé, no. sí, que nadie quiere tener un TCA. Eso es. Entonces, lo que pasa es que estas personas no lo ven porque lo asocian a algo de mujer, como no puede pasarme a mí, lo asocio a algo de no comer, yo como. Lo asocio a conductas compensatorias de, yo qué sé, vómitos, laxantes, diuréticos. Un hombre compensa con ejercicio físico. Es como más encubierto, Ah, ¿no? Y más socialmente aceptado, ¿no? Es decir, claro. entrenar es bueno y generalmente es muy bueno, Sí. pero es mucho más difícil de ver, Por creo yo. ejemplo, si se salen del plan con la alimentación, sienten una urgencia por hacer deporte. Compensar con deporte, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, son pequeñas pistas que nos puede, eh, Mm. no sé, nos puede abrir los ojos un poco, que de todas formas, no porque un día pase algo así significa que la persona Sí, tenga un estamos hablando de un TCA. patrón que se Vale. repite en el tiempo y Pero demás. sin juzgar, desde la empatía, mostrando una preocupación honesta, sin agobiar, porque si la persona está pasando por un mal momento, porque lo sufre terriblemente, y está asfixiado por esa rutina autoimpuesta desde ese lugar tan... porque es que no lo hace desde el disfrute, es que está ya enganchado, es que son unas cadenas. Realmente Eh, sufre la persona que tiene el problema. claro, y salir de ahí muchas veces da pavor, está paralizado. Entonces, puede ser que lo niegue al principio, porque además amenaza su identidad masculina, porque esto es una cosa, no se concibe, es que no hay conciencia Claro. acerca de esto. Entonces, bueno, se puede sentir desubicado. Mm. A una persona se le tiene que ayudar pues estando presente, escuchándola, mostrándole tu preocupación de forma sincera, honesta, desde el amor Claro. sincero. Sí, desde no juzgar. Muchas Eso veces es. yo creo que incluso, perdona, tuvimos un invitado aquí que contó su experiencia por un trastorno de la conducta alimentaria, varón, y él comentó que hasta que, bueno, que sus amigos no le dijeron que qué le pasaba, que esto no era normal, Claro. no tomó conciencia, porque muchas veces los padres no les escuchamos, ¿no? Porque aunque quieran lo mejor para nosotros, pues como otra vez me está diciendo que... Y no les escuchamos, pero a los amigos muchas veces sí. Entonces, pues también puede ser que si tienes un amigo que sospeche que tiene este problema, tú seas la clave para que él se dé cuenta o pueda empezar a darse cuenta, ¿no? Sí, pero ponérselo desde esa inocencia, esa dulzura del amor. Porque si no se puede sentir, yo qué sé, como atacado. Es que siento un profundo miedo igual a que le des bien la rutina. Entonces igual no reacciona del todo bien. O a que vaya al Porque médico implica se afrontar se lo algo prohíba, que, por ejemplo, ¿no? claro, implica afrontar algo para lo que igual no está preparado. Entonces, desde el cariño, desde el respeto y estar ahí, hay mucha gente que agobia mucho, que llama, consulta a un psicólogo y el otro está como un mero espectador pasivo. Como si no Claro, va con él, ¿no? claro, y no, porque el componente motivacional para el cambio es Si fundamental. no quieres cambiar, no vas a cambiar. Eso es. Para cambiar, bueno, pues primero tengo que detectar si yo estoy siendo feliz con la vida que llevo, si la quiero para mí. Si estoy sufriendo, bueno, Sí, la sí, sí, sí. motivación se trabaja para el cambio. Pero sí que es verdad que probar, invitarle a, oye, mira, ve un día, habla, cuéntale lo que Sí, yo te creo preocupe y si no, sí. no vuelvas más. Si es que aquí quiero Sí, decir sí, que no hay sí, que no os compromiso de come ya nada. nadie y que sí, Claro, el hombre se enfrenta a día de hoy a dos imperativos. Por un lado, la sociedad le dice, cierto. exprésate. Pero por otro lado, cuando hay hombres que se expresan en sociedad, no son validados. Exprésate en la medida en la que yo pueda gestionar esto, que no estoy acostumbrada. Claro. Claro, es como, exprésate en la dosis, exprésate de la forma.
¿Qué Pero tal? no exprésate libremente, porque a lo Claro. mejor no se... Entonces, hasta que no están en un ambiente seguro en el que se sienten confiados, que no se les va a juzgar de sensiblería, de tal, de repente no se dan cuenta. Un proceso de terapia muchas veces, yo qué sé, has pasado 50 veces por esa calle y de repente un día ves algo que no habías visto nunca, pero que siempre estuvo allí. Claro. Pues igual, llegar, sentarse, relajarse un poco y sentirse acogido es lo que hace que él mismo tome conciencia. De repente le salta el chip. Y baje sus barreras, ¿no? Sus barreras defensivas. Sí, veo que Puede hay, ser. hay una fase de crear conciencia donde, bueno, son partícipes familiares, amigos y demás. Cuando ya hay un nivel de conciencia del problema, creo que es el momento de empezar a trabajarlo, ¿no? De que se puede empezar de forma más efectiva a trabajarlo. Eso es. Y bueno, pues animamos a todo el mundo que realmente reflexione, ¿no? Sobre si pueda estar pasando por un problema así que le hace sufrir. Has dicho al principio, no sé si lo he entendido bien, que la población homosexual es más tendente a tener trastornos de la conducta alimentaria. Sí, sí. De hecho, hay investigadores que lo ponen como factor de riesgo. Pero los resultados en los estudios, es que ya te digo que se estudia desde hace poco. Los más abandonados aquí, pues son, me parece que los transexuales. Los O trans. sea, los hombres están abandonados, pero transexuales ya es brutal. Y los resultados de los estudios son contradictorios. Entonces, ¿qué pasa? Son contradictorios porque depende, por ejemplo, en población homosexual, en función de si el hombre adopta el rol de género masculino o femenino, presenta más o menos en quienes adoptan el femenino hasta 10 veces más. Más que el hombre que adopta el rol Algunos estudios. masculino. Eso Wow, es. eso es muy interesante. Eso es. Entonces, por eso los resultados son contradictorios. Porque hay que mirar específicamente la muestra y cómo está definida a la hora de interpretarlo. Claro, claro, claro. Porque te dice homosexuales. No hay mucha diferencia, claro, pero en población homosexual que adopta el rol femenino es por 10. O sea, que hay una clara diferencia, un aumento de prevalencia. Y en homosexual... O sea, por 10 respecto al varón no homosexual, me imagino que serían los controles, ¿no? Eso es. Y en población homosexual femenina se ve que no hay tanto repunte. Como que no tienen esos criterios estéticos así tan interiorizados. Que aún así en consulta se ven, ¿vale? Que hay también, pero no tanto, ¿no? Sería equiparable a población heterosexual femenina, por ejemplo, o parecido. O menos. O menos incluso. Sí. Vale.